¿Por qué nos sirve conocer la anatomía de la pared abdominal? En primera, pues lo conocemos porque usualmente las dividimos por cuadrantes. Estos cuadrantes nos han enseñado que nos permite incluso llegar a hacer diagnóstico diferencial cuando hablamos de patologías de abdomen agudo. En segunda, también porque nos permite clasificar las hernias de una manera estándar. Actualmente lo más utilizado es la clasificación de la Sociedad Europea de Hernias, al menos para hernias ventrales. Y utilizar este tipo de escalas de clasificación, pues nos lleva a que todos podemos hablar un mismo idioma, a que si estamos viendo alguna presentación de caso clínico, etcétera, pues sepamos realmente qué tipo de hernia es, qué estamos viendo y pues poder estandarizar el lenguaje en esto de la anatomía de las hernias. También ahorita, pues me voy a enfocar un poco más en lo que viene siendo la anatomía clásica, la anatomía anterior, pero en el transcurso de la presentación vamos a llegar a un punto en el que se podrá observar imágenes ya de procedimientos quirúrgicos y de cómo podemos utilizar esta visión anterior, pero para abordajes posteriores y hacer esta integración. Importante también conocer anatomía. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a poder saber dónde poder colocar los trócares, dónde poder incidir, qué camino poder tomar. Esto nos va a llevar a evitar las complicaciones y pues la anatomía es básica para planear una reconstrucción de pared abdominal. Entonces podemos tener un plan A, pero si por algo no funciona, tener un plan B, etcétera, y saber que lo vamos a estar haciendo con conocimiento suficiente, sobre todo para no dañar al paciente. La pared abdominal entonces se compone de una pared posterior que es osteomuscular, columna vertebral, el coxis, el sacro, los músculos cuadrados lumbares, los basilicos, la pared anterolateral, que es la que para fines prácticos pues nos va a servir para esta charla, la pared superior, que propiamente es el diafragma, y también la pared inferior, que es el piso pélvico. La pared anterolateral, entonces, la forman 5 músculos. Tenemos dos grupos musculares que se encuentran en la parte central, los músculos rectos del abdomen, y en la parte inferior el músculo piramidal y los músculos laterales, que ya los conocemos, que de parte externa a parte interna van a ser el oblicuo externo, el oblicuo interno y el músculo transverso del abdomen. Al inicio, pues mencioné que solemos dividir la pared o el abdomen en general en 9 cuadrantes, pero pues vamos a meternos un poquito más de cómo se dividen estos cuadrantes. Primero vamos a hacer unas líneas imaginarias que van en la línea media clavicular, ambos lados. Esas son nuestras divisiones verticales y vamos a establecer también las divisiones con 2 líneas horizontales. La primera de estas se conoce como plano transpilórico, precisamente porque pasa en donde estaría el píloro a nivel de L2 más o menos. Y la segunda de estas líneas se conoce como plano intertubercular, porque está en L5 más o menos y es la altura de los tubérculos del pubis. Si queremos ser un poquito más sencillos o más prácticos, pues bastaría decir nada más que tenemos que dividir de la sínfisis del pubis hacia el ombligo, la mitad es nuestra segunda línea horizontal y de la cicatriz umbilical hacia el apéndice sifoides tendríamos la primera línea o el plano transpilórico. Entonces, esto nos lleva a generar 9 divisiones o 9 cuadrantes que ya los conocemos: epigastrio, mesogastrio, hipogastrio, hipocondrios, flancos y fosas ilíacas, derechas e izquierdas respectivamente. También es importante conocer anatomía, porque la clasificación más utilizada actualmente para una hernia ventral es la de la Sociedad Europea de Hernias. Esta es una clasificación muy sencilla, pero como ya les dije, nos va a permitir estandarizar y que todos hablemos un mismo idioma. Así, pues si estamos viendo una ponencia, una presentación de casos, sabemos con exactitud qué tipo de hernia presenta. Esta nomenclatura es muy fácil también de utilizar. Cuando las hernias ocurren en la línea media, vamos a ver que se le va a designar con una letra M. Esta letra M va a abarcar todas las hernias que ocurren en esta porción. Tenemos que es M1 si es subsifoidea, M2 cuando es epigástrica, M3 si es a nivel umbilical, M4 si es infraumbilical y M5 si es suprapúbica. No solamente toma en cuenta las hernias de línea media, sino también las que ocurren de manera lateral. Así tenemos también una nomenclatura que se designa con la letra L de lateral y esta va a ir de L1 a L4 según el sitio, subcostales, en flanco, en fosa ilíaca o lumbares.
La importancia o lo bonito también de esta clasificación es que no solamente se va a basar en la localización anatómica de la hernia, sino que también vamos a establecer si ya existe una recurrencia o el paciente está reoperado. Importante porque esto nos cambia a veces pues el plan de tratamiento, el plan quirúrgico y nos hace establecer esta estrategia quirúrgica que al fin del día pues es muy importante. También va a establecer el tamaño del defecto, que por las siglas en inglés, width, ancho, lo va a establecer en centímetros y la nomenclatura en este caso se designa con la letra W. Así tendremos una hernia W1 cuando es menor a 4 centímetros, W2 cuando va de 4 a 10 centímetros y W3 cuando es de más de 10 centímetros. Vamos a empezar propiamente a platicar de las capas de la pared abdominal. La más externa es la piel, le sigue las fascias de tejido celular subcutáneo, que son fascias profundas, fascias superficiales también. Continuamos en la parte media con los músculos rectos del abdomen, el piramidal, y en la parte lateral, de nuevo, de fuera hacia adentro, los oblicuos externos, los internos, el músculo transverso. La capa más profunda es la fascia transversalis y esta va a estar presente como revestimiento en toda la cavidad abdominal. La primera de estas capas es la piel. Y no hay que menospreciar la piel, porque la piel finalmente es donde se va a sentar la cicatriz que le dejemos al paciente. Hay que cuidar la estética también de esta cicatriz. Y la piel, recordemos que se compone de estas fibras de colágeno. La importancia aquí de considerar la piel como la capa, pues es poder acordarnos de estas líneas de Langer, cómo están dispuestas estas fibras de colágeno, cómo hay diagramas, esquemas que nos permiten pues observar, son muchas veces también guías para hacer incisiones, sobre todo pues también por cirujanos plásticos, pero es fácil recordar cómo podemos guiar la incisión si sencillamente comprimimos un poquito nuestra piel y vamos a ver cómo se crean o se corren estas arruguitas que nos van a dictar cómo debe ser la incisión. ¿Por qué debemos guiarnos con estas? Pues porque así vamos a lograr una cicatriz que va a ser funcional, que va a ser estética, que no nos va a dar problemas de retracción. Si al contrario las hacemos de manera perpendicular a las líneas de Langer, vamos a tener un problema o una probabilidad mayor de que las heridas se abran, de que no cicatricen tan estéticamente y si están cercanos a prominencias óseas o sitios de flexión, extensión, pues también problemas de retracción en la cicatriz. Después de la piel, hablamos del tejido celular subcutáneo. Propiamente aquí vamos a encontrar las fascias de Camper, de Scarpa y una tercera que se ha llamado la innominado de Gallaudet. Estas fascias creo que todas las hemos visto y sobre todo las recordaremos cuando estamos de estudiantes o de residentes haciendo nuestros pininos con las hernias inguinales Liechtenstein, las abiertas. Los pacientes delgados es común poder observar esta división, estas fascias del tejido celular subcutáneo y bueno, hay que recordar que es parte de la anatomía. El primer grupo muscular que vamos a observar son los músculos rectos abdominales. Los más conocidos, los que se encuentran en la parte central, los que son objeto de estudio y sobre todo de ventración o de problemas de hernia en la línea media por las incisiones que se suelen hacer sobre todo en escenarios de emergencia. Estos músculos pues son dos. El músculo derecho, el izquierdo, se van a unir a la línea media y tienen su origen a partir de la quinta, séptima costilla. Van a ir a fijarse hacia la sínfisis del pubis, hacia el tubérculo y son músculos que se llaman rectos porque precisamente sus fibras van a correr de manera vertical, longitudinal. Estos músculos rectos en la parte central se van a unir o se van a fusionar en una estructura que se conoce como línea alba. Vamos a ver que esta línea alba tiene una longitud aproximada de 35 centímetros. Obviamente, pues es variable según la talla que tenga la persona en cuestión. Esta es la estructura que en cierta parte une o separa los músculos rectos y tiene un grosor aproximado de 1 a 3 milímetros. Va a ir a insertarse desde el apéndice sifoides hasta la sínfisis del pubis y suele ser un terreno que es avascular de una consistencia fibrosa. La siguiente línea importante a recordar es la línea de Spiegel. Esta es el borde lateral de la inserción de los músculos rectos. Vamos a encontrar que se une desde los últimos cartílagos costales hasta la sínfisis del pubis también. Importante que
nos grabemos que la línea de Spiegel es donde penetra el paquete vasculonervioso, la inervación motora hacia los músculos rectos. Por lo tanto, cualquier incisión que se haga en esta línea tiene un riesgo grandísimo de llevar a una denervación de la pared abdominal o también a una complicación de sangrado. La siguiente estructura es la línea de Douglas. Esta es una estructura que vamos a encontrar en una posición horizontal. La línea de Douglas es esta separación que nos va a marcar dónde se funden pues, las aponeurosis de los músculos laterales en la vaina de los rectos, que un poquito más adelante voy a explicar. Si queremos ser prácticos, pues la línea de Douglas la vamos a encontrar si hacemos una división de la cicatriz umbilical a la sínfisis del pubis. La parte media pudiéramos decir que ahí está la línea de Douglas, pero si queremos ser más específicos, como debemos ser, va a ser el sitio de inserción de los vasos epigástricos, más bien donde perforan los vasos epigástricos para irrigar a los músculos rectos. Esta es la línea de Douglas. Y bueno, la vaina de los rectos. Platicamos ya de la línea de Douglas, platicamos ya también de la línea alba. La importancia de saber de la vaina de los rectos es recordar, porque pues todos hemos hecho laparotomías, todos recordamos que si abrimos de cicatriz umbilical para arriba, vamos a ver el entrecruzamiento de las fibras, vamos a caer en este plano vascular y pues directo a cavidad abdominal. Pero cuando abrimos por abajo de cicatriz umbilical, pues tenemos que los músculos rectos se van a tocar uno con otro, que esta estructura de la línea blanca como tal, pues no está tan presente y nos va a dificultar un poquito el camino, sentir que estamos realmente como en el centro, ¿no? Donde debemos entrar. La importancia de la vaina de los rectos es que tenemos los rectos del abdomen, el derecho y el izquierdo. Estos músculos están cubiertos por las aponeurosis de los músculos laterales. No es que solamente los músculos terminen en su parte muscular propiamente, sino que sus aponeurosis van a cubrir los músculos rectos hasta fusionarse en la parte central y formar la línea blanca o la línea alba. Entonces, si tenemos tres músculos laterales, vamos a hablar primero del oblicuo externo. El oblicuo externo, al ser el más lateral, su aponeurosis se va a prolongar para llevar un componente fibroso que va a cubrir la parte anterior de los músculos rectos. Izquierdo y derecho se unen al centro. Siguiente, vamos a tener hacia adentro pues el músculo oblicuo interno. Este músculo oblicuo, ya que termina su porción muscular propiamente, va a dividir dos capas. Una que va a fundirse con la aponeurosis o con la prolongación del oblicuo externo para cubrir la parte anterior del músculo recto y otra que va a cubrir la parte posterior del músculo recto. Y finalmente el músculo transverso. El músculo transverso continúa su aponeurosis para también dar un soporte hacia la parte posterior del músculo recto. ¿Y qué pasa? ¿Qué tenemos que saber? La línea arcuata, la de Douglas, o por qué esta distribución cuando abrimos abajo, arriba de cicatriz umbilical, pues porque a nivel de la línea de Douglas es, bueno, arriba de la línea de Douglas tenemos esta configuración que acabo de describir donde la aponeurosis del oblicuo externo, interno y transverso van a cubrir los músculos rectos, tanto anterior como posteriormente, y por abajo de la línea de Douglas no. Las tres aponeurosis van a converger, pero de manera anterior exclusivamente. Por lo tanto, de manera posterior no hay una cobertura como tal por estas aponeurosis, pero no es que esté desprotegido, porque está la fascia transversal y su función de dar soporte a la parte posterior. La irrigación e inervación de los músculos rectos es por las arterias epigástricas, tanto la superior como la inferior, y la inervación por los músculos intercostales, los últimos, junto también con ramas del hilo hipogástrico y del hilo inguinal. Seguimos con el músculo oblicuo externo, es el músculo lateral más superficial. Este músculo se origina en la superficie externa de las últimas 7 a 8 costillas. Se llama oblicuo y aquí pues es muy fácil imaginar las fibras y realmente por eso reciben este nombre, porque sus fibras corren en abanico, nada más que aquí la distribución o la disposición es podálica. Van a tener una dirección hacia abajo y así es como encontramos la anatomía del músculo. La poneurosis, pues ya platiqué que va a llevar a formar la vaina de los rectos en su porción anterior. El músculo oblicuo externo es muy importante porque tiene muchas inserciones y sobre todo es muy rico en su participación anatómica cuando se aborden temas de anatomía o de reparación de hernias inguinales. El músculo oblicuo externo va a irse a unir a lo que viene siendo la cresta ilíaca, el tubérculo, la sínfisis del pubis.
Va a formar también el ligamento inguinal, que es esta estructura que es importante para la reparación de las hernias inguinales, que aproximadamente tiene una longitud de unos 15 centímetros y que va a marcar la división entre lo que es el abdomen y el muslo. Pero también vamos a ver que su prolongación va a dar la formación del ligamento de Gin-Bernard o ligamento lacunar, que también es parte de la porción media del conducto crural y también nos ayuda a formar lo que viene siendo el anillo inguinal superficial. De igual manera, el músculo oblicuo participa en la formación del ligamento de Cooper, que es una estructura importante de recordar, sobre todo cuando queremos hacer reparaciones inguinales, por ejemplo, un TAP, para poder ahí anclar las suturas. Es un sitio de inserción fuerte que nos permite, pues, poder suturar ahí sin complicación. La irrigación y la inervación del músculo oblicuo está dada por ramas de la arteria circunfleja profunda y la inervación es muy similar también a la de los músculos rectos, con ramas que van de los nervios ilipogástricos y linguinales y también de los intercostales. Pasamos al músculo oblicuo externo. Este músculo oblicuo es más delgado y profundo en comparación de lo que es el oblicuo externo. Va a surgir de la cresta ilíaca. Si el oblicuo externo tenía una distribución podálica, ahora el oblicuo interno va a tener una distribución cefálica hacia arriba. Así es como vamos a encontrar sus fibras, en sentido opuesto a las del oblicuo externo. Entonces vemos que se va a iniciar desde la cresta ilíaca hasta el ligamento inguinal y va también a participar en la formación de lo que viene siendo los canales inguinales, los anillos, y junto con el transverso va a participar en la formación del área conjunta. La irrigación e inervación, pues es como si fuéramos sumando cada vez más la irrigación. Empezamos que los rectos son por las arterias epigástricas, el oblicuo por ramas de la circunfleja profunda y el oblicuo interno pues va a ser por ramas de ambas partes. Y la inervación también muy similar a la de los previos. El músculo transverso es el músculo delgado que tiene una orientación horizontal, por eso es que se llama músculo transverso. Su origen también va a ser similar a la del oblicuo interno. Aquí en la porción superior, sus fibras se van a fusionar o fundir con las del músculo diafragma. El músculo transverso, en un momentito más les voy a mostrar unas imágenes. Es importante que recordemos que tiene porciones musculares, pero también aponeuróticas. Cuando estemos, sobre todo en las porciones superiores, vamos a ver que es más presente la formación o la cantidad de fibras musculares que se encuentran ahí. Y cuando estemos hablando de planos un poquito más hacia el canal inguinal, etcétera, la porción prácticamente es aponeurótica, no se van a encontrar muchas fibras musculares. Y este es el músculo más importante que participa en la contención de la cavidad abdominal. La irrigación e inervación también por ramas de la arteria epigástrica superior, de la epigástrica inferior y también de la circunfleja profunda y la inervación igual, ramas del hipogástrico, el inguinal y también de los nervios intercostales. La fascia transversalis es la última de estas capas abdominales. Esta se encuentra presente como recubrimiento en toda la cavidad abdominal. La fascia transversalis va a adquirir un grosor más importante conforme estemos en un plano más inferior. La fascia transversalis nos ayuda también a formar el piso pélvico y pues platicamos que esto es lo que se encuentra en la parte posterior por atrás de la línea de Douglas, de los músculos rectos. Quiero hablarles un poquito de la utilidad del ATAC. Esto, pues para fines prácticos, son clases y clases que podemos sacar muchísimo provecho al uso de la tomografía. En general, pues la tomografía y los estudios de imagen, por ejemplo, ultrasonido también, pues deben de ser ya un complemento, algo que tenemos en nuestro arsenal como cirujanos de pared, que ya es algo que se necesita hacer sí o sí para poder tener una mejor planeación quirúrgica, poder identificar estructuras y no solamente pues en hernias grandes, por ejemplo, que nos permitiría pues medir los volúmenes, medir el tamaño del defecto, el contenido del saco, ver quién es candidato para aplicación de toxina botulínica, para neumoperitoneo, etcétera. Aquí quiero presentar videos nada más con el fin de poder establecer una correlación anatómica. En general, pues no, permítame un poquito porque no sé cómo quitar aquí el puntero. Ok, creo que ya.
Ok, bueno. Esta es una hernia ventral, vamos a observar de la línea media. Es una hernia generosa, algo grande. Aquí lo importante es que estamos reconociendo los músculos rectos. Aquí observamos cómo se encuentra la disposición de los tres músculos laterales e incluso vamos a observar que el paciente también tiene presencia de una hernia paraestomal, donde se encontraba el sitio del estómago. Acá también vamos a encontrar una hernia en la línea media, pero quiero detenerme un poquito aquí. Vamos a observar el músculo recto y lo que les acabo de decir, el músculo transverso. Vean cómo el músculo transverso en las porciones superiores, digamos como cefálicas, tiene gran cantidad de fibras musculares. Entonces esto es algo a considerar, sobre todo, por ejemplo, si queremos hacer un abordaje tipo TAR, liberación del transverso del abdomen. ¿Por qué? Porque a veces se opina o se dice que es mejor empezar el TAR en la parte cefálica, porque de esta manera estamos cayendo en un plano que tiene fibras musculares presentes y que es más fácil de identificar y que es más fácil de ir separando. Entonces, bueno, esto es el músculo transverso, que si lo vamos siguiendo, ya en estas porciones laterales, pues vemos cómo se adelgaza, vemos cómo aquí ya se hace la delimitación con la línea semilunar y cómo tenemos la presencia de los otros dos músculos, los oblicuos internos y externos. Obviamente, pues también es una hernia bastante grande con una separación de los músculos rectos importante, un saco voluminoso con contenido intestinal, etcétera. Pero bueno, esta es la correlación anatómica y el uso también, la ventaja de tener acceso y uso de estas herramientas como la tomografía o el ultrasonido. E incluso, pues, recordar que muchas veces nosotros como cirujanos de pared tenemos más conocimiento anatómico de estos músculos que incluso el radiólogo. A veces, si les ha tocado, pues mandamos a hacer estudios, pero pues nos reportan cosas que no son las objetivas que estamos viendo nosotros para fines prácticos. Bueno. Y pasamos a la parte de la anatomía aplicada para los abordajes laparoscópicos. No es mi objetivo revisar todas las técnicas, solamente pues mencionar algunos puntos que considero puedan ser clave o que nos ayuden a preparar pues la visión posterior para este tipo de abordajes. Primero, si estamos platicando o si estamos considerando en tener un abordaje de TEP, pues tenemos que considerar dónde se encuentra la hernia. El primer paso pues es establecer en qué parte del cuerpo está la hernia. Cuando la hernia está en la parte inferior, la colocación de los trócares tiene que ser en la parte superior y viceversa. Cuando la hernia está superior, los trócares los vamos a colocar en la parte inferior. Cuando la hernia es lateral, los trócares los posicionamos de manera pues contralateral, digamos como que enfrente de la hernia. Aquí es importante que tengamos ya la experiencia o la práctica de hacer el marcaje de las estructuras abdominales. Me disculpo. Bueno, vamos a ver si puedo continuar. El marcaje de estas estructuras es importante y no solo para establecer dónde se encuentran las estructuras o las prominencias óseas, pero también acostumbrarnos a utilizar, por ejemplo, el ultrasonido para delimitar dónde se encuentra la línea semilunar, dónde se encuentra el defecto, dónde se encuentra el saco, etcétera. ¿Por qué? Porque si hablamos de que vamos a hacer abordajes laparoscópicos, la insuflación con el neumoperitoneo puede modificar un poquito, pues ya este volumen o esta anatomía y puede predisponer a que la colocación de nuestros trócares no quede de la mejor manera o de lo que estaríamos esperando. Entonces, punto clave aquí, identificar las líneas semilunares. De nuevo, la insistencia es recordar que aquí pasa el paquete vasculonervioso y que lo que no queremos es que se vaya a llegar a lesionar parte de este paquete vasculonervioso y entonces denervar la pared. Una vez que tenemos entonces el abordaje ETEP, que podemos empezar a hacer el plano ya sea con trocarbalón, con instrumentos romos, con el lente, con el dedo, etcétera, pues vamos a observar que empezamos a ver la anatomía y vamos a aplicar lo que ya vimos previamente. Esta viene siendo la vaina posterior del músculo recto. En este caso estamos viendo el músculo recto izquierdo en este punto. Aquí tenemos los vasos epigástricos inferiores. Entonces, esto nos indica que estamos hablando de la línea de Douglas, la línea arcuata. Aquí la marca. Y si nos vamos más laterales, aunque aquí todavía no está completamente disecado, vamos a observar las ramas vasculonerviosas. Entonces, estamos hablando que aquí está la línea semilunar. Por lo tanto, ningún trocar debe entrar posterior a esta línea ni sobre la línea, porque vamos a tener
efectos catastróficos. Bueno, en el caso en que ya creamos nuestro espacio retrorrectal, en este caso del lado izquierdo, pasamos al lado derecho y vamos a tener entonces que cuando tengamos que hacer el cruzamiento importante, pues no vamos a dejar, más bien vamos a tener que dejar la línea alba hacia arriba, hacia el techo. ¿Y por qué? Pues porque si abrimos esta línea, vamos a caer en el plano supraponeurótico, vamos a caer en un plano que se encuentra entre el músculo y el tejido celular subcutáneo, entonces pues ya se pierde el objetivo como tal. Cuando hacemos este entrecruzamiento y la línea alba queda arriba, abajo queda el ligamento falciforme, no se está abriendo cavidad ni nada, esto lo va a proteger y nos va a permitir continuar nuestra disección. Entonces, cuando encontramos que ya tenemos aquí las vainas del músculo recto, el derecho, el izquierdo, y estamos observando la hernia propiamente y el defecto, se llama esto signo del volcán, porque con un poquito de imaginación podemos dibujar o establecer como si esto fuera un volcán con la base y pues la cima, ¿no? Que vendría siendo ya la participación del defecto y del saco como tal, cuando no está reducido. Y así se observaría una vez que hicimos ya el entrecruzamiento, el crossover, cómo se queda arriba hacia el techo de la línea alba, hacia abajo el ligamento falciforme y pues ya no hay defecto ni saco como tal propiamente porque ya se redujo en este caso. Aquí viene siendo lo que mencioné, cómo se cruzan los espacios. Es importante, si queremos hacer un brinquito o necesitamos hacer una técnica pues, que requiera mayor disección, como la liberación del transverso del abdomen, importante de nuevo, volver a fijarnos dónde está el paquete vasculo nervioso, porque a 1 centímetro, poquito menos de ahí, de donde está el paquete vasculo nervioso, es donde vamos a incidir para poder caer en el terreno del músculo transverso, poder separarlo para entonces hacer la liberación del músculo transverso. Entonces, lo que estaríamos incidiendo aquí es el oblicuo menor, identificando ya las ramas del paquete vascular nervioso, y aquí están las fibras musculares del músculo transverso. Una vez que logramos levantar el músculo transverso, pues aquí abajo tendremos la fascia transversalis, y bueno, así es como se vería en una vista posterior la liberación del músculo transverso. Otro signo importante que nos lleva nuevamente a recordar la importancia de preservar la línea semilunar es este, que se conoce como el signo del poste de luz. Porque por una parte vamos a estar disecando. Por otra parte vamos a llegar al punto donde ya tenemos las arterias, las venas, el paquete vasculonervioso y también el neumoperitoneo favorece a que creemos esta estructura, pues este domo, que nos va a permitir tener los vasitos y los nervios de este paquete de manera verticalizada. Y se llama signo de poste de luz porque pues, nos tenemos que imaginar que estamos en la calle, hacia el horizonte vemos los postes de luz como están uno tras otro en una configuración ordenada y pues en una forma similar vertical, pero ligeramente curviados también. El músculo transverso del abdomen, así es como se ve en un plano en un abordaje posterior. Les recuerdo, pues, que en cierta parte o en la parte cefálica suele tener más fibras musculares. En las partes más inferiores, la porción va a ser fibras musculares por un lado, fibra, más bien porción aponeurótica por otro, y así es como se vería la disección. La parte muscular y la parte que tiene la porción aponeurótica. Bueno, y ya por último, no menos importante, hablar poquito de la reparación endoscópica preaponeurótica o REPA. Obviamente las primeras fotos, las primeras imágenes o diapositivas de la aplicación de la anatomía en abordajes posteriores, pues se basan en un plano retromuscular, pero también esta técnica que se puede utilizar para corregir la diástasis de los rectos en pacientes, sobre todo que sean delgados o delgadas, que sean atléticos, que no tengan mucho colgajo cutáneo, nos permite tener una muy buena aproximación de los músculos con muy buenos resultados cosméticos. Y aquí estaríamos hablando pues ya no de un plano retromuscular, sino de un plano supraponeurótico. Este tipo de técnica la vamos a lograr haciendo la colocación de 3 trócares en la parte inferior, suprapúbico y ambos lados en las fosas. Vamos a hacer una disección del tejido celular subcutáneo hasta poder tener expuesta toda la ponurosis, pero de manera anterior. Esto es una disección bastante extensa, desde el cifoides, las líneas medias, las líneas axilares anteriores, hasta pues todo lo que venga siendo la diástasis como tal.
Con la ayuda de una tintura, que puede ser azul de metileno, podemos marcar o identificar dónde están los bordes de los rectos para que con suturas barbadas no absorbibles podamos afrontar o aproximar estos músculos. Al inicio, el uso de esta tintura es bastante útil porque nos permite ver los límites claros de los rectos, pero una vez que empecemos a suturar, pues solito se va a definir los límites y tenemos aquí como el pocito pues que se genera porque la diástasis se está corrigiendo. La parte final de esta técnica es introducir una regla, una cinta umbilical, algo que nos permita medir en longitud y, bueno, en los planos para poder colocar la malla, recortarla. Se utiliza una malla para poder darle una fuerza, una firmeza extra a esta técnica, a este cierre que estamos haciendo. Podemos afrontarla también o fijarla con algunos puntos de sutura, con pegamento, etcétera, según la preferencia del cirujano. Y finalmente, pues no olvidar que se tiene que hacer la reinserción de la cicatriz umbilical para tener un procedimiento terminado y un procedimiento estético. Por mi parte es todo. Espero que les haya gustado la presentación y no sé si tengan alguna duda.